Y regresamos a Frente a Cámara con Tía Mora. Quedamos en el aire, Tía Mora, sobre esa experiencia, sobre el talento. Pero ¿qué te llevó de 1984 comenzar ese primer programa con esta persona que mencionabas, con el ecuatoriano? Galva Austilio Fernández. Exactamente. De ese 1984 frente al micrófono, esos nervios que tuviste y que aún confiesas tener, ¿cómo ha sido esa carrera en paralelo con radio y estudios? Porque comenzaste en 1984 y estabas estudiando y te graduaste en 1987. ¿Cómo fue eso? Sí, empecé en la radio en el 84 porque fui a Radio Selecta a grabar, ya tenía mi título de locución. Fui a grabar un microprograma sobre Pedro Palmar, un documental para la cátedra de radio con la profesora Rosa María Salón, que después fue mi jefe. Me dictó 5 materias en la escuela y después fue mi jefe en Luz Radio. Y entonces, estando grabando el micro, entró el director general de la radio, el padre Baquedano, al estudio de grabación. Y él se quedó allí, escuchando lo que yo estaba grabando. Cuando salí de la cabina de grabación, me preguntó que si me gustaría hacer algo en la radio. Y yo no lo creía, yo decía, oh Dios, sí, es verdad, voy a trabajar en la radio. Y le dije, yo nunca he trabajado en radio, estoy estudiando. Pero no te pagaron, yo sé el gatico de que nada de money por ahí. No nos pagaban, era como una colaboración lo que nos daban para los pasajes. Pero cuando yo le planteé a mi papá y a mi mamá, me dijeron, sí, hazlo, eso te va a servir de experiencia. Además que yo tenía la referencia ya, Norge, que Radio Selecta había sido la escuela para muchos de los locutores veteranos que hoy en día figuran no solo en Maracaibo, sino en Venezuela y el mundo. Francisco Arrieta, productor de Telemundo, fue locutor de Radio Selecta. Ramón Soturdaneta, Orlis Viloria, Ángel Martínez González, Morelia González, León Magno Montiel, muchos venimos de allí. Entonces no podía desaprovechar la oportunidad, aun cuando ni me alcanzaba lo que me daban para los pasajes. Pero fue espectacular. Ese comienzo fue de 30 minutos y te llevaron de 30 minutos a 1 hora. Así sería lo malo que lo hacías, que dijeron, no, queremos más. ¿Sabes que no se me olvida nunca? Que el primer día que yo salí al aire con el programa Latinoamérica Cóndores y Turpiales, que era la primera media hora, hubo una persona que me llamó por teléfono para felicitarme por mi voz, mi dicción, mi pronunciación. Yo lo conocía, sabía de su existencia, obviamente, porque me gustaba la gaita y la oía la gaita, pero no había tenido contacto directo con él, y fue Chavín. Imagínate. Jesús Terán Chavín me llamó para felicitarme, para decirme que hablaba muy bonito, qué tal. Por supuesto me hizo algunas sugerencias, y allí mismo, Norge, aprendí muchas cosas, por ejemplo, de Carlos Ernesto Borges, que es un señor de la radio, un maestro de ceremonia y un gran locutor. Él también grababa allí La Iglesia en Marcha, un programa de radio, y yo me quedaba como que estupefacta viéndolo. O sea, la boquita abierta, viendo su elocuencia, apreciando la técnica que él aplicaba de respiración, la distancia con el micrófono, todo eso. De verdad que Radio Selecta fue una escuela. Y el crecimiento de allí en adelante... Pero de ahí pasaste a otra radio, rápido, y de ahí a otra radio. Sí. Fuiste, o sea, fue tan rápido el cambiar de radios y de profesión. ¿Por qué? Digo de profesión porque una cosa es ser locutora, y otra cosa es la responsabilidad que te dio Luz FM al hacerte productora de la radio, al estar frente a cámara en Niños Cantores, con el premio Virgilio Carrullo. ¿Cómo fue esa efervescencia de la carrera? De verdad que yo digo, Norge, que todo fue muy rápido. Fíjate que ahora es que me estoy dando cuenta que fue muy rápido. En el momento no te das cuenta porque tienes que ir viviendo al tiempo, ¿no? Pero Radio Selecta, Radio El Sol de Maracaibo, La Voz de Maravén en Lagunillas. Yo viajaba 2 días a la semana a Lagunillas, después de haberme levantado a las 5 de la mañana a hacer el programa de radio en Radio Calendario a las 6 de la mañana. Me iba a Luz Radio todo el día y a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde me iba a Lagunillas. Entonces, La Voz de Maravén, Luz Radio fue estelar porque era la primera emisora universitaria del país, y ciertamente la profesora Rosa María Salón, quien ya te dije que me había dado 5 materias en la universidad, me dio la responsabilidad de ser la jefe de producción. Ella dirigía, yo era la jefe de producción,
y la profesora Imelda Rincón, rectora de la universidad. O sea, 3 mujeres al mando, si se quiere. De alto calibre. De alto calibre, junto con nuestro amigo Jesús Canelón, quien estaba en el departamento de prensa. Hice televisión, como lo dijiste, estuve en otras radios, Radiovisión Maravina, pero televisión comencé a nivel de producción, claro, con la profesora Xiomira Villasmil. Yo había terminado mi pasantía en Radio Caracas Televisión en el año 87, era el acto de grado, y me llaman de Canal 11 del Zulia a través de la profesora Xiomira Villasmil que necesitaban una productora, una coordinadora de piso, una productora. Yo venía de la pasantía en Radio Caracas, que todo era inmensamente grande. Así es. Llegué al Canal 11, que estaba incipiente, estaba comenzando el canal en, claro, su programación, y fue un reto. Aprendí mucho, cometí muchos errores, tengo que decirlo. Me tocó coordinar un equipo de jóvenes comunicadores sociales y algunos estudiantes, y fue un reto también, y te repito, cometí muchos errores con ellos, en el trato con ellos, cometí muchos errores. Hoy en día me arrepiento de eso, pero entiendo que era parte de mi propia escuela. Claro. Era escuela para ellos y era escuela para mí. Y cuando me tocó ser la presentadora del Virgilio Carrullo, era la primera vez que hacía televisión en cámara. Había hecho tras cámara como coordinadora de producción, más no había hecho televisión en cámara. Pensé que me iba a gustar, pero no. Negativo. Prefiero lo que están haciendo tus compañeros hoy en día tras cámara. ¿Por qué? Vive la televisión de otra manera. El contacto con la persona que vas a entrevistar, haciendo el guión, elaborando la minuta para el presentador, alimentando al presentador en todo lo que tiene que conocer antes de sentarse frente a la cámara. El contacto con el equipo técnico, camarógrafos, Luminito en aquel momento, era otra manera de ver televisión. Entonces yo dije, no, frente a cámaras no me gusta. Además el estrés del maquillaje, el vestuario, no, eso no es para mí. Por eso decidí quedarme en radio. En radio, y ha sido una carrera súper bendecida, porque la radio también te ha puesto a la par, y yo digo que con los gaiteros, yo digo que la tía Mora es de las periodistas que no solamente hace su trabajo de comunicación, sino que es una promotora cultural, que es una gestora cultural. ¿Por qué? Porque es de esas muy poquitas, y se puede agarrar con una pinza a las periodistas, se puede nombrar con una mano las periodistas que manejan el tema de la gaita, que manejan el tema de la música zuliana, sí, de la música venezolana, lamentablemente, y que apoyan a esos talentos sin ningún interés, porque para esto hay que ser muy serio. Se conocen muchos casos donde promocionan a la gente y siempre hay algo de por medio, pero gestores que apuesten por el talento de un gaitero, por el talento de un músico, de alguien que hace folclore, son muy pocos. Y una de ellas es tía Mora. En esos más de 30 años, Dios te bendijo, digo yo, porque llegaste a una casa en la radio, en un programa como fue La Gaita Antañona, que fuera de cámara estábamos hablando de detallitos, que bueno, vamos a ver qué le sacamos acá. Vamos a ver. ¿Cómo fue llegar a La Gaita Antañona? Un programa que además fue vanguardia porque fue muy creativo en su momento, fue muy evolucionado por el humor de Astolfo, por el talento de Daniel, los conocimientos de Mama Otto. Exactamente, pero de eso vamos a conversar en la siguiente parte de La Gaita Antañona, ¿te parece? Chéverísimo. Bueno.